¿Qué está pasando en el mundo? El Pentágono de Estados Unidos da un anuncio tras el derribo de uno de sus drones por un avión caza ruso, creando tensiones entre las dos potencias. Anunció el Pentágono que un avión ruso chocó con un dron estadounidense en una maniobra. El avión ruso sí pudo aterrizar y el dron se dañó en una hélice y produjo su derribo en el Mar Negro. El dron de Estados Unidos realizaba vuelo de rutina en el espacio aéreo internacional. En el momento del choque, Moscú informó que en ningún momento chocó con el dron de Estados Unidos, solo cayó por una maniobra descontrolada en el Mar Negro. Estados Unidos convocó al embajador de Rusia para ver las causas de la caída del dron. ¿Cuál será la versión correcta? Pero seguirán las investigaciones. Es un evento muy raro que pasara. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Seguimos evaluando exactamente lo que pasó, pero creo que partiendo de las acciones de los pilotos rusos, está claro que fueron inseguras y poco profesionales. Creo que los hechos hablan por sí solos. De nuevo, lo que vimos fue un avión de combate vertiendo combustible delante de un dron y acercándose tanto al artefacto que dañó la hélice de la aeronave estadounidense. Asumimos que también ocasionó daños al avión ruso. Sabemos que la aeronave rusa logró aterrizar. No brindaré detalles de dónde aterrizó, pero de nuevo, muestra destrezas de aviación inseguras y poco profesionales de estos pilotos. But again, it's just demonstrative of very unprofessional, unsafe airmanship on the part of these pilots. Y ponga atención a la siguiente historia porque un dron de Estados Unidos y un caza ruso protagonizaron este martes un incidente en el Mar Negro que ha elevado las tensiones entre ambos países. Según la versión del Pentágono, un avión de combate ruso chocó en pleno vuelo con el dron estadounidense en una maniobra que Washington calificaba de acto de temeridad. El impacto dañó supuestamente la hélice de la aeronave no tripulada, lo que obligó a derribarla. Siempre, según la versión estadounidense, el dron realizaba tareas rutinarias en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro en el momento del choque. Y a través de un comunicado, Moscú negó que su casa contactara siquiera en ningún momento con el dron estadounidense y asegura que este perdió altura debido a una maniobra incontrolada y luego cayó al agua. Y paralelamente podríamos estar frente a una escalada diplomática por cuanto Estados Unidos decidió convocar al embajador ruso en Washington. Y tenemos con nosotros a Carolina Chimoy con los detalles en Washington. Carolina, sin embargo, el Pentágono aseguraba que estos hechos ocurrían con cierta frecuencia y aquí la pregunta por qué Estados Unidos decide entonces hacer público este incidente. Es cierto, el vocero de Seguridad Nacional dijo que no es una situación nueva. Sin embargo, en este caso, según el Pentágono, los aviones rusos arrojaron combustible sobre el dron de una manera imprudente y poco profesional. Y esto convierte, claro, el caso en algo diferente y sin precedentes, en el que Estados Unidos se vio obligado a bajar internacional. Ahora, según la Casa Blanca, un vuelo rutinario de este tipo de drones se realiza constantemente. Rusia, por su lado, dijo que el dron se estrelló después de una maniobra brusca y dijo también que los dos aviones no tuvieron ningún tipo de contacto. Claro está que nadie quiere que esta situación escale aún más allá de la llamada del embajador ruso, como bien decías, Jenny. Una tensión que está creciendo, como bien vos decís. La información hasta ahora es un tanto confusa porque Estados Unidos dice que un avión caza ruso interceptó un dron de reconocimiento norteamericano que estaba sobrevolando, no dieron información exacta, pero bueno, estaba sobrevolando el Mar Negro en aguas internacionales. Esto lo remarca Estados Unidos, estaba sobrevolando en esta región en aguas internacionales. El avión ruso supuestamente intercepta el dron y el dron es derribado. Rusia niega esta información. Dice que el dron estaba volando sobre la frontera de Rusia sin ningún tipo de geolocalización ni ningún tipo de aviso y que allí uno de los aviones se lo llevó puesto básicamente sin haberlo identificado y ahí es que se terminó derribando. Lo cierto es que Estados Unidos convocó en Washington al embajador ruso en Estados Unidos para que dé explicaciones sobre esta situación y el propio Pentágono confirmó que el dron había sido derribado, avisó que era una situación sin precedentes, aceptó que es algo que puede ocurrir alrededor del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy hay muchos drones que son drones de identificación, drones de sobrevuelo que tratan de recolectar información de interés geopolítico, interés de seguridad. Bueno, el Pentágono dijo que esta situación sucede a menudo, pero que
esto, lo que pasó hoy con Rusia, no tiene precedentes y que puede llegar a marcar un importante antes y un después, sobre todo acá, en la zona del Mar Negro, que es limítrofe obviamente con Ucrania, es la salida directa de Ucrania al Mar Negro. Así que el embajador ruso fue convocado por Washington, por el Departamento de Estado, en la tarde de hoy, y se espera otro tipo de comunicación oficial por parte de Estados Unidos. ¿Sabés qué me recuerda esto en cuanto a la envergadura de la situación? ¿Recordás vos cuando en suelo polaco impacta un misil? Bueno, luego se conoció que, o por lo menos la explicación que se brindó en ese momento, que esto tenía que ver con alguna maniobra de la defensa antiaérea de Ucrania. Esto resultó con 2 personas muertas en suelo polaco. Pero digo, por lo delicado del asunto, ¿no? Porque, por supuesto, todo esto sucede en un escenario donde esa región del mundo está mirada por absolutamente todos los actores de poder en el tablero geopolítico, ¿no? Definitivamente, claro. Y tampoco hay duda de que esto sucede porque justamente toda esa región, toda esta región, es donde hoy por hoy está habiendo sobrevuelos de todo tipo. Por más que suceda acá en aguas internacionales, sobre todo Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, también Rusia, claro está, tienen sobrevuelos constantes de aviones militares caza, de drones. Tenemos una imagen de cuál es el dron derribado, que también es importante remarcar. Estados Unidos confirmó que no va a poder recuperarlo. Y en ese dron muchas veces hay información muy pero muy sensible. No son drones como nosotros nos imaginamos, los drones que podemos llegar a ver acá en la ciudad o en cualquier otro lugar. Los se drones parece más a un avión no tripulado. Fíjate. O sea, te parece eso, un avión no tripulado. Es en realidad un avión no tripulado que tiene cámaras total con muy alta resolución. Son aviones no tripulados, justamente drones que básicamente se van moviendo y geolocalizando de acuerdo a las localizaciones que le envíen desde, en este caso, el Pentágono. Y son aviones chiquitos, podemos decir, pero aviones muy importantes. Inclusive muchos de estos drones también están capacitados con armas de ataque. Este no es el caso porque esto es un dron de observación, pero son drones muy muy importantes y de los más evolucionados, de los que más tecnología tiene en Estados Unidos. Es el dron MQ-9. Así que atención con esta situación. Sucedió hace poco más de una hora. Repetimos, el embajador de Rusia fue convocado por el Departamento de Estado para dar explicaciones y hay que ver cómo avanza. Es cierto lo que decís, Caro, en aquel momento Estados Unidos inclusive había dicho, un funcionario, que el misil que había caído del lado polaco había provenido por parte de Rusia. Después se redirigió esa información y terminó siendo un misil de la defensa ucraniana. Ahora lo están manejando con mayor cautela, posiblemente por ese antecedente, pero aún así el propio Pentágono dijo que esto es una situación sin precedentes y es la primera confrontación aérea entre Estados Unidos y Rusia desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania el año pasado. Con todo lo que esto implica, ¿no? Porque además, con todo lo que esto implica para la OTAN como alianza de defensa colectiva. Con todo lo que esto implica. Por eso era tan delicada la comunicación sobre lo que sucedió en Polonia y es tan delicada la comunicación sobre lo que sucede aquí. De hecho, hay sectores que quedaron con muchas dudas sobre la explicación que se brindó sobre lo que pasó en Polonia, justamente por la escalada que puede significar un hecho de estas características. Gonzalo, me parece que es para seguirlo muy muy de cerca. Como vos decís, no me sorprende para nada la cita de urgencia para el embajador ruso, ¿no? En Washington. No me sorprende. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El Pentágono de Estados Unidos da un anuncio tras el derribo de uno de sus drones por un avión caza ruso, creando tensiones entre las dos potencias. Anunció el Pentágono que un avión ruso chocó con un dron estadounidense en una maniobra. El avión ruso sí pudo aterrizar y el dron se dañó en una hélice y produjo su derribo en el Mar Negro. Se siguen incrementando las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. En las últimas horas, un avión caza ruso derribó un dron estadounidense que volaba en el Mar Negro, cerca de Ucrania, en aguas internacionales. Te invito a ver el video. Hay una crisis en Estados Unidos en el sistema financiero, está en picada y podría estallar una crisis financiera similar a 2008. Dio un mensaje el presidente Joe Biden que hay que tener calma. Esto causó pánico mundial. ¿Qué medidas podría tomar y prevenir estos problemas bancarios que causó la quiebra de 2 bancos de Estados Unidos? No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.